sus cuentos de terror. Estamos muy contentos porque después de un tiempo ausentes, regresamos a ustedes a seguir narrando estas excelentes historias de terror, acompañadas de nuestro escritor Alberto Rodríguez de Pachulito Relatos de Miedo, quien nos comparte 10 historias de brujas. Disfruta de todas sus historias en Facebook. Dejaré el link en la descripción. Como invitado especial, tenemos a nuestro colega de Relatos de Horror, un excelente canal quien nos da la oportunidad de compartir juntos un relato para todos ustedes. Gracias por escucharnos. En un pequeño pueblo que se componía de tan solo 30-40 casas muy apartadas una de la otra y una pequeña iglesia que estaba en la calle principal, había una choza en la cual vivía un joven muchacho de unos 25 años por nombre Toribio. Solo tenía un caballo para trabajar, para ir al pueblo y a la iglesia, ya que su casa se encontraba un poco retirada. También tenía un perro de nombre Mateo, quien era su fiel compañero. Dormían juntos en un catre improvisado por él mismo con hojas de palma encima de duras tablas. Un día una mujer que nunca había visto le regaló un colchón de plumas y una almohada hecha de ropa, que supuestamente ella ya no usaba. Le pareció extraño porque aunque vivían distantes una casa a otra, todos en el lugar se conocían, pero ella no la pudo reconocer. Se lo terminó aceptando pensando que quizás tenía poco de haber llegado a su comunidad. Además no quería dormir más en un duro catre, pero extrañamente desde ese día empezó a tener sueños raros. Veía que de la almohada se formaba un enorme pajarraco con grandes garras y un enorme pico queriéndoselo comer. Él quería salir corriendo, pero por algo extraño no podía. Aquel ser lo hechizaba con la mirada, pero los ladridos de su perro Mateo lo hicieron salir de su aterrador sopor, solo para darse cuenta que no era un sueño lo que tenía, porque el perro le ladraba a algo que había salido por la ventana, sumado que traía plumas negras en el hocico y también habían ricadas en el piso, como si hubiera peleado contra un guajolote. Así fueron varias noches y luego se adelgazó y enfermó. Estaba flaco, ojeroso y se sentía muy débil. Cierta noche, antes de dormir, Mateo estaba muy inquieto gruñéndose fuera, como si estuviera mirando algo en la oscuridad. Él se aseguró de cerrar todo bien y le dijo al perro: Tranquilo, amigo, afuera no hay nada, solo la oscura noche. Será mejor irnos a dormir. Mañana iremos con el padre para comentar lo que me está pasando. Quizás pueda ayudarme. Toribio y el perro se durmieron, empezando a tener aquella tenebrosa pesadilla de nuevo. Veían salir ese horroroso ser del colchón y la almohada que aquella mujer le había regalado. En eso una lucha entre gruñidos lo despertaron. Miró a su perro mordiendo la parte del colchón sin plumas, y el forro de la almohada en el piso también vacío. Él sangraba de su mano por un pequeño agujero que tenía. Miró que su ventana estaba abierta con un rastro de sangre. Entendió que eso no era nada bueno, así que agarró su caballo y se fue para la iglesia. Todavía al salir escuchó una tétrica carcajada que le puso la piel chinita. En el camino el caballo se detuvo en seco, parándose en dos patas, y vio a una niña sentada en el camino con la cabeza agachada. El caballo relinchaba sin querer caminar, como si mirara algo en aquella niña. Mateo también se puso alerta, tenía su lomo erizado, gruñendo en posición de ataque. Entonces Toribio preguntó: ¿Quién eres? ¿Qué haces aquí tan noche y sola, niña? Vamos, te llevaré a la iglesia del pueblo. Al escuchar eso, la niña levantó la cabeza mostrando su cara de anciana y emitiendo una espeluznante carcajada. Toribio espolió su caballo y arrancó a todo galope, mirando que la niña iba tras de ellos con la misma velocidad. Horrorizado, vio que sus pies se habían crecido, haciéndola más macabra. Al llegar a la iglesia, aquel ente dejó de seguirlos. Tocó la puerta, pero el padre no escuchó. Era de madrugada y probablemente se encontraba dormido. En eso, una misteriosa mujer apareció de entre la calle diciéndole: Alguien te persigue, ¿verdad? ¿Quién es usted? ¿Cómo sabe lo que me sucede? ¿Y de dónde apareció tan de repente sin que yo la viera? Yo sé muchas cosas. Quien te quiere hacer daño es muy poderosa.
seguramente algo te dio. Ya lo ha hecho antes con otras personas, pero yo te voy a ayudar. Pues la verdad, hace días, una mujer me regaló un colchón con plumas y una almohada rellena con ropa de ella, y desde entonces algo me persigue, pero su forma es muy horrenda. Las plumas y la ropa contienen su esencia nítida, hecha de tierra de cementerio, huesos humanos, plumas y sangre de gallina pactada en un ritual con el mal para tomar la forma de un ser horrendo al estar tú dormido. Ella es una bruja malvada. La vengo persiguiendo porque le hizo lo mismo a mi hijo. Lo chupó hasta dejarlo seco. Eso estaba haciendo contigo. Llévame a donde está ese colchón. Cuando llegaron a la casa de Toribio, ella sacó algunas cosas del morral y empezó a echarle agua bendita a lo que quedaba del colchón y la almohada, rezando al mismo tiempo una extraña oración. Al momento vieron cómo se iba formando un horrendo pájaro enorme graznando horriblemente. La mujer no dejaba de rezar y echarle agua bendita, hasta que aquel ser tomó la forma de quien realmente era, una señora de 60 años que no dejaba de reír. La mujer entonces le dijo: Al fin te encontré, bruja maldita. Mataste a mi hijo, pero con su mismo cuerpo lo voy a vengar. Y le arrojó todo el contenido de un frasco grande que traía echándole un cerillazo, que en el momento ardió entre gritos aterradores. Extrañamente la casa no se quemaba y solamente era ella. El muchacho, aún sin entender lo que había visto, asustado, preguntó: Nunca podré olvidar lo que viví. De verdad fue espeluznante. Dígame, ¿qué fue lo que le arrojó a la bruja? Eran las cenizas de mi hijo, huesos de 7 niños muertos, recién nacidos, con cenizas de plumas y ropa que ella dejó en la almohada que le dio a mi hijo. Aquella mujer iba protegida y preparada, puesto que también sabía de brujería. Toribio se recuperó con el tiempo y terminó aquella pesadilla. Ya no confía en extraños, solamente confía en su caballo y su perro. Era de noche, cuando una familia, después de una dura jornada de trabajo, se retiraba a descansar, y sola se quedaba una mujer, muy entregada a la labor de coser. La razón que doblara turno era por las amenazas de una bruja quien la amenazaba con convertirla en sapo si no terminaba las tareas del trabajo. La mujer ya estaba enfadada de las cotidianas visitas de aquella bruja, exigiéndole cada vez más, sin saber siquiera quién era realmente, porque siempre iba convertida en una horrenda mujer de nariz grande y puntiaguda, con el rostro arrugado y con verrugas. Además, siempre le pedía tocino frito en aceite. Esa era su gula. La hilandera tenía que ser complaciente por miedo a ser convertida en algún animal por la malvada bruja. Pero cansada de todo eso, un buen día le dijo a su marido todo lo que ocurría, y éste le dijo que la suplantaría en su quehacer nocturno, disfrazándose de mujer con sus prendas de ella, todo para engañar a la bruja. Su esposo debía ponerse listo, sobre todo para que la bruja no lo descubriera. Como era su costumbre, llegó la bruja y miró al esposo agachado cosiendo, disfrazado de mujer. La fea bruja le dijo que la miraba muy rara y que cosía muy diferente a otros días. Aquel hombre, fingiendo la voz, le dijo que estaba un poco enferma, a lo cual la bruja dijo: Bueno, entonces hazme el trabajo habitual. El hombre recordó lo que le había dicho su esposa y se fue a la cocina y puso en un sartén a freír el tocino con mucho aceite. La bruja no dejaba de observarlo con aquellos ojos rojos, tratando de escrutar cada uno de sus movimientos, puesto que además de ser muy malvada, era muy desconfiada. El esposo, al ver que el aceite hervía a toda su capacidad en un rápido movimiento, giró y se lo vació todo en su rostro a la bruja y en parte de su cuerpo. Aquella mujer chillaba de dolor y emitía espeluznantes gritos
arrancando pedazos de su piel, y así salió corriendo. El hombre se fue a casa y le contó todo a su mujer y a otros parroquianos, asegurando que su martirio había terminado. Solo debían saber quién era esa bruja para terminar con ese problema. Al día siguiente, vieron a una mujer de la vecindad con la cara y parte del cuerpo quemados y supieron que ella era aquella horripilante bruja. Todos empezaron a arrojarle piedras y palos. Después la quemaron. No querían brujos en su pequeña aldea. Luego supieron que otras mujeres habían huido porque ellas también eran brujas y no querían terminar como había terminado su amiga. En una casa franciscana conocida por el nombre de Alodén San Francisco de Asís, se reunían algunas brujas para tomarse el vino consagrado, pero tenían una forma muy peculiar para meterse sin ser vistas, con un brebaje que ellas mismas preparaban y pronunciando unas extrañas palabras, se introducían a través del agujero de la cerradura por donde metían la llave. Esas raras palabras y aquel brebaje que tomaban las hacía muy pequeñas, se convertían prácticamente en humo y así podían entrar por ese diminuto agujero. Los frailes no echaban de menos el vino que las brujas bebían, ya que ellos tenían bastante y además creían que nadie podía entrar, ya que la cerradura estaba muy protegida y fuerte. La bruja que figuraba ser la líder de ellas decía una y otra vez a sus compañeras que tuviesen mucho cuidado de no pronunciar jamás el nombre de Jesús, porque eso las destruiría en el acto. Tenían prohibido pronunciar su nombre y tocar cualquier crucifijo o imagen bendita donde estuviera él. Cierto día, en una noche de aquellas, los frailes habían dejado a la vista un vino muy fuerte que les habían llevado recientemente, y las brujas entraron como siempre, no sin que la bruja líder les recordara aquella regla de no pronunciar a Dios. Ya adentro de aquel recinto, vieron aquel licor dejado por los franciscanos y se lo empezaron a beber. Aquel licor, aunque estaba muy fuerte, a ella les supo delicioso y bebieron hasta hartarse, pero también causó sus estragos y rato después, una de ellas, olvidando que no debía nombrar a Dios por estar ebria, dijo gritando: ¡Jesús! ¡Bendito buen vino! Al escuchar esto, las demás brujas se llevaron las manos a sus caras y asustadas gritaron al mismo tiempo: ¡Te dijimos que nadie debía nombrar a Dios! Muy tarde comprendieron su error, porque ellas también lo habían nombrado. Trataron de escapar por donde habían entrado, pero en eso empezaron a arder en llamas con el vino sagrado que se estaban tomando. La palabra de Dios había sido como una maldición para ellas, pagando las maldades que habían hecho a todos los pobladores. A la mañana siguiente, cuando los frailes fueron por el vino, miraron las botellas vacías y cenizas regadas por doquier. Estaban regadas porque habían tratado de escapar cuando ardían quemando las puras cenizas de aquellas horrendas brujas. Todas las noches se perdía un niño y nadie sabía cómo o quién se los llevaba. Y aunque ponían guardias en sus casas, extrañamente se quedaban dormidos. Cuando despertaban, el bebé o niño ya había desaparecido. Muchos murmuraban que eran brujas y tenían mucho miedo. No sabían qué hacer. Las brujas acudían al domicilio de una criatura recién nacida. Con sus poderes, sabían exactamente en qué casa había nacido uno, así que iban a la segura y se lo llevaban, causando un profundo sueño a los padres del bebé, y nunca lo volvían a ver.
porque aquellas brujas se lo comían para permanecer siempre jóvenes. Esa era la razón por la que robaban los bebés. Estas brujas, cuando llegaban a las casas para robarse los niños, pronunciaban estas extrañas palabras. Doministico eta, Yanko Clagón, Doministico. Y quien las escuchaba caía profundamente dormido. Por eso nadie las veía cuando en las noches llegaban por los recién nacidos. Pero un día, en una choza humilde donde una mujer estaba a punto de dar a luz, llevaron a la partera. Ya era de noche y estaba por nacer el bebé. El esposo de quien iba a dar a luz lo sabía sobre aquellas brujas y se puso de guardia en la puerta de la entrada con una tremenda escopeta, la cual había preparado las balas. En vez de postas, les puso sal bendita dentro del casquillo. Cuando las dos brujas llegaron, empezaron a decir: Doministico eta, Yanko Clagón, Doministico. Para que todos se durmieran. La partera y su esposa al momento se quedaron dormidas, pero el esposo no. Extrañadas las brujas, volvieron a repetir las palabras mucho más fuerte. Doministico eta, Yanko Clagón, Doministico. Pero no causó ningún efecto. El esposo las miró y les empezó a disparar, causándoles heridas en sus rostros que jamás se curarían por las balas hechas con sal bendita. Las brujas se fueron para nunca más regresar, marcadas de por vida. La razón por la que su hechizo no había funcionado con el hombre es que él era sordo y nunca había escuchado sus palabras. Un joven pastor permanecía durante el día en el monte cuidando a sus ovejas mientras éstas paseaban, y al caer la tarde se iba a casa de sus padres a pasar la noche. Pero en cierta ocasión no llegó a dormir como siempre a su casa. Sus padres se preocuparon mucho y al día siguiente muy temprano fueron a donde su hijo pasteaba su rebaño. Necesitaban saber qué había pasado con él. Al llegar al lugar, no lo encontraron y anduvieron buscándolo gran parte del día, hasta que en medio del bosque vieron un jacalito de madera y escucharon que de adentro venían voces pidiendo auxilio. Esa voz les resultaba muy conocida. Como pudieron, abrieron la vieja puerta y vieron a su hijo amarrado en una silla y al lado una gran olla en un fogón con agua hirviendo, como si alguien fuera a hacer mucha comida. Cuando le preguntaron a su hijo qué había pasado, el joven pastor les contó que cuando caminaba con sus ovejas, un inusual viento se lo había llevado hasta esa choza, quien al momento ese viento se convertía en una malvada bruja que era quien se lo había llevado. Después lo amarró y lo puso en esa olla para cocinarlo, y que ahora se había quitado la piel para convertirse en un horrendo pájaro, para así ir a buscar unas hierbas que necesitaba. Pero lo que la bruja no sabía era que aquel era un viejo muy marrullero y siempre estaba preparado, se las sabía todas. Aquel hombre buscó la piel de la bruja y le echó unos brebajes que él mismo había preparado, y además le puso sal de ajo, y luego esperaron a que llegara la bruja a escondidos. Cuando la vieron que entró, empezó a buscar su piel y al querer ponérsela, esta no le entraba y cada que lo intentaba, sentía que su cuerpo se quemaba y emitía unos alaridos horribles. En eso, el papá del pastor le gritó: Eso es para que aprendas a no meterte con nosotros. Ahora serás para siempre un horrendo pájaro. La horrible bruja, convertida en pájaro, tomó su piel y se fue volando para no regresar. Algunos aseguran que han escuchado en las noches el graznido de un enorme cuervo. Otros dicen que escuchan gritos maldiciendo a un viejo quien había salvado a su hijo de sus garras, la que querría
convertirlo en su cena. Una noche, en un hogar de rango muy humilde, varias mujeres se hallaban enfocadas en su labor cotidiana. Sabían que esos quehaceres no los debían hacer de noche, pero como de día trabajaban en el campo, solo podían hacerlo a esa hora. De repente, alguien empezó a molestarlas tirándoles piedritas pequeñas a través de la chimenea, por la cual también escuchaban unas risas muy burlescas y tenebrosas. Así eran casi todas las noches, lo cual las tenía aterradas. Asustadas, al día siguiente, le contaron a sus amigas y éstas les recomendaron que cuando les ocurriera esto, cogieran un recipiente con aceite o agua hirviendo y lo arrojaran por la chimenea hacia arriba. Y así una noche lo hicieron. Aunque tenían mucho miedo, querían que todo eso dejara de sucederles. Esa noche estaban preparadas con el aceite y esperaron a que aquel ser hiciera lo de siempre. Y en cuanto empezaron a escuchar aquella risa diabólica y ver que caían las piedras, una de las mujeres tomó la vasija llena de aceite hirviendo, se los arrojó por la chimenea y escucharon un horrendo grito emitido por una mujer que estaba arriba del techo al caerle aquel aceite hirviendo en el rostro. Al ver esto, las brujas restantes se alejaron muy molestas, preguntándole a gritos que quién le había quemado su rostro, jurando entre maldiciones que quien haya sido lo pagaría muy caro y que tendría una horrible muerte. En otra noche, cuando ya finalizaba la semana, las mujeres dormían cansadas y no se dieron cuenta que una de ellas se levantaba silenciosamente sin hacer ruido. Ella no tenía voluntad propia, iba hipnotizada. Algo o alguien la atraía de afuera y se perdió en la oscura noche. Por la mañana, cuando vieron que no estaba, la buscaron y la encontraron arriba de la chimenea muerta. Estaba seca. Le habían chupado toda su sangre porque ella había sido quien había quemado la cara de aquella bruja con el aceite hirviendo, y esa fue su venganza. En una lejana comunidad había una familia con 2 hijos, pero ya tenían un tiempo de mucha mala suerte en todo. Su ganado moría extrañamente, tenían poco trabajo y además alguien les estaba robando los zapatos. Desaparecían misteriosamente. Un día, sus 2 hijos salieron a buscar trabajo en una industria de zapatos y hallaron en la zapatería de un pueblo, pero estos jóvenes no rendían como debía ser en el trabajo. Por más que hacían el esfuerzo, no podían elaborar bien ningún calzado. Sin duda, era porque alguien les hacía algún mal de brujería. Un día que llegaban a su casa, serían como las 2 de la mañana y ambos se quedaron petrificados al ver una especie de persona saliendo de su casa con algunos de los zapatos de su madre. La mujer, o lo que parecía ser una, tenía cuerpo de guajolote, patas de gallina y cara de humano. Pero su miedo fue cuando la reconocieron porque también trabajaba en la misma zapatería que ellos. Aquel ser los vio y se fue volando perdiéndose en la oscuridad, entre horribles risas mezcladas entre humanas y graznidos. Los chicos, muy asustados, le contaron a su familia y al día siguiente renunciaron. No cabía duda que aquellas mujeres eran brujas y que también eran quienes les estaban haciendo el mal y robando sus cosas. Desde esa noche, clavaron en su puerta unas tijeras en forma de cruz, pusieron una escoba con la palma hacia arriba tras la misma puerta y también protegieron su casa circulándola con una sal especia para las brujas. Fue la manera en que dejaron de robarles y de matar su ganado. La mala suerte se terminó para ellos y desde entonces las brujas dejaron de molestarlos.
Esta historia viene de hace mucho tiempo, de cuando las casas, caminos y poblados eran mucho más tétricos por falta de electricidad y porque las pocas casas que habían eran muy distantes una de la otra. Los abuelos aseguran, al contarnos alguna historia de sus tiempos, que fueron reales. Se dice que en ese entonces había un señor que sabía tumbar las brujas, o sea, cazarlas. Cuentan que este hombre un día había salido tarde del trabajo. Vivía en el Estado de México, solo que en aquellos tiempos no había mucha población en el estado. Por lo tanto, se dirigía a su casa caminando. Este hombre seguía su camino cuando de pronto lo empezó a seguir un animal volando a poca altura. Tenía el parecido a un enorme guajolote negro. Aquel hombre le dijo: «Vete a la chingada, aléjate de mí». Parecía que el animal le entendiera, pero lejos de hacer lo que el hombre le decía, revoloteaba más cerca de él, emitiendo un sonido amenazador que pareciera simular una risa grotesca. Sin inmutarse, el hombre sacó un pañuelo, luego se agachó, lo puso en el suelo y de su cintura extrajo un puñal y lo clavó en la tierra sobre el pañuelo diciendo unas extrañas palabras. Entonces, aquel animal cayó justo al lado del pañuelo y el puñal, empezando a hablar con una voz desesperada de mujer y le dijo: «Por favor, no me mates, no me mates, te daré lo que pidas, no me mates». Aunque el hombre estaba asustado, se mantuvo unos minutos pensando en qué hacer. Con palabras fuertes y claras le dijo lo que quería. Acto seguido, quitó el puñal y el pañuelo, y el animal desapareció en la oscuridad. Pasaron unos meses y un día este hombre se encontraba en un restaurante. Ya había olvidado aquel incidente. Luego que terminó de comer, le pidió la cuenta a la mesera, que por cierto era muy joven y guapa. Ya cuando se disponía a irse, antes de que se levantara de la mesa, la mesera le susurró al oído: «Revisa debajo del mantel». Intrigado, el hombre hizo lo que la mesera le dijo y debajo del mantel había dinero. El dinero que él le pidió al animal aquella noche a cambio de su vida, y una nota que decía: «Solo esperaba verte para cumplir mi pago de lo que me pediste. Ahora me iré lejos como te lo prometí. Jamás me volverán a ver por aquí. Cumpliré mi promesa. Gracias por dejarme vivir». Al terminar de leerlo, el hombre volteó y empezó a buscar a la mesera, pero ya no la encontró. Había desaparecido igual que aquel día que se le cruzó en su camino, perdonándole la vida. Hola amigos, mi nombre es Gerson Cardona. Soy de Honduras, pero resido en Estados Unidos desde hace mucho tiempo y quiero contarles un relato sobre brujería, algo que le sucedió a una vecina, que llamaremos Carla por respeto. Si bien es sabido que los misquitos son una comunidad de tipo indígena, pero muchos no saben que practican la brujería y que tienen un gran poder sobre esto. En ese tiempo, cursaba el año 2014. Yo estaba en segundo año de secundaria, en la cual tuve varios compañeros que eran misquitos, puesto que es común que anden entre nosotros. En eso, Carla me dijo que nunca me fuera de pelea con ellos. Me señaló a alguien y me dijo: «Mira, la mamá de ella hace brujería». Yo la miré hacerlo y desde ese día le tengo más respeto y un poco de temor. Muchos de los misquitos, aunque son brujos, también son respetuosos, pero también muy vengativos. Hace un tiempo atrás, algunos 10 años, había una persona que odiaba a este tipo de personas porque pensaban que eran charlatanes. Él había corrido de la colonia a algunos misquitos y al poco tiempo murió acribillado, lo que quiere decir que son de mucho cuidado. Con el paso del tiempo, muchos regresaron a la colonia y un día después,
Carla tuvo una discusión con un amisquito y a los días mi amiga enfermó de cáncer de mama. Más extrañamente, recuperó su salud, pero luego de un momento a otro volvió a recaer. Adelgazó muy rápido, no comía y si comía, lo devolvía todo. Comenzó a debilitarse rápidamente. La familia creía que era por alguna rara enfermedad que padecía, pero una de sus vecinas le dijo que eso era pura brujería, mencionando a los misquitos, mas nunca le creyeron, por lo que un tiempo después, mi amiga Carla falleció. Al empezar el 2015 sin tener explicación de por qué había muerto, los doctores nunca le encontraron enfermedad alguna y como tampoco ellos creen en eso, no aceptaban que fuera por causa de la brujería. Después me dijo un sobrino de la difunta Carla que la velación de su cuerpo tenía que ser inmediata, ya que tal cuerpo desprendía un fuerte olor muy nauseabundo como de azufre y que cuando lo rezaban para darle cristiana sepultura, se soltó un aire helado que no nos dejó ni hablar. Una de las personas que estaba rezando echó agua bendita y fue como pudieron seguir con el sepelio, pero no sin haber provocado una fuerte impresión por tal suceso en los presentes. Hoy en día se dice que los misquitos es un pueblo indígena que tiene un gran poder sobre la brujería y que encierran muchos misterios sobre lo oculto. Esto hace que mucha gente les tenga miedo y respeto, ya que muchos han sentido su poder y saben lo que su magia negra es posible de hacer, aunque no son tan malos porque también ayudan a quien se los pide, a quienes lo necesitan. Si no les crees, solo no los busques, ni tampoco los provoques. Un hombre, ya mayor de edad, cavaba un hoyo en su casa tratando de hacer una fosa para el baño. De pronto, se topó con una bolsa de piel elaborada por unos indios chamanes, la cual adentro traía un extraño libro. Aquel anciano desde ese día adquirió un gran poder. El libro se lo daba a quien lo leía. Todas las noches se convertía en gato y salía buscando mujeres solas para abusar de ellas al estar dormidas. Después las mataba. Pero no lo hacía solo en su pueblo. Lo hacía en varios lugares para no despertar sospechas y siempre de noche. Así fue durante un tiempo. Nadie sospechaba de él. La gente decía que era un psicópata violador, pero en una de aquellas noches, el hermano de una de ellas lo alcanzó a ver cuando entraba por la ventana y disparó varios tiros de escopeta al aire para ahuyentarlo y poder conseguirlo para saber quién era ese ente maligno. Él lo siguió muy cauteloso hasta su casa y miró que tomaba el libro brujo y al pronunciar unas palabras tomó la forma de un viejo y se dio cuenta que el libro le daba ese gran poder. Entonces decidió esconderse hasta que el hombre volviera a convertirse de nuevo en gato. Así estuvo hasta la siguiente noche. Allí miró cuando el hombre, ahora brujo, tomaba el libro y de nuevo se convirtió en gato, saliendo a buscar su nueva víctima. Cuando lo vio salir, tomó el libro y lo echó al mismo fuego que él tenía en su choza, el cual ardió, al momento mirando cómo ese libro se retorcía, como si tuviera vida propia. Cuando el brujo regresó a su jacal a buscar el libro para poder tomar su forma, no lo encontró, perdiendo así todos los poderes que tenía, quedando por siempre en forma de gato. Desde entonces, algunos parroquianos aseguran escuchar por las noches maullidos desgarradores de un gato, parecidos a los de un humano.